Mi nuera acaba de cometer el error más grande de su vida. Hace una hora recibí un mensaje que decía: tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta, abuela. Espero que no te moleste. Sonreí y respondí con calma: diviértete, querida. Pero en cuanto colgué, marqué el número de mi abogado don Franco, y le dije: registra el robo del artículo de inventario 847, un anillo con diamante rosa valuado en 3 millones de pesos. Una hora después, la policía irrumpió en aquella elegante fiesta donde Cynthia lucía mi anillo, creyendo que solo había tomado una baratija sin valor. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde escuchas mi historia, porque lo que vas a oír te va a dejar sin aliento. Me llamo Francisca, tengo 71 años, y durante la última década he sido tratada como la suegra invisible, la vieja que estorba en las reuniones familiares. Para mi nuera Cynthia, yo no era más que una anciana, molesta viviendo en la casa que me dejó mi difunto esposo. Llegó a nuestra familia hace 10 años, cuando se casó con mi hijo León, y desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en mi propio hogar. Cynthia es de esas mujeres que creen que el mundo les debe todo. Elegante, manipuladora, siempre vestida con los mejores trajes rojos o verdes, mostrando las joyas carísimas que mi hijo le compraba solo para mantener la paz. Desde que puso un pie en mi casa, empezó a tratarme como a su sirvienta personal. Francisca, hazme café. Francisca, plánchame el vestido negro para esta noche. Francisca, no camines tan fuerte, me duele la cabeza. Jamás me habló con respeto. Para ella, yo no era más que la vieja. En las cenas familiares, hablaba de mí como si no estuviera presente. León, tu mamá debería considerar un asilo. Esta casa es demasiado grande para alguien de su edad. Y mi hijo, mi propio hijo, solo bajaba la cabeza y murmuraba: mamá está bien aquí, Cynthia. Pero yo sabía que las cosas estaban cambiando. León comenzó a mirarme diferente, como si yo fuera una carga. Cynthia había logrado envenenarle la mente poco a poco, susurrándole que yo ya no podía cuidar de una casa tan grande, que necesitaban el espacio para sus propios planes. Ella tenía grandes sueños: convertir mi sala en su oficina privada, transformar el jardín que mi esposo y yo cultivamos durante 40 años en un área moderna de entretenimiento. Durante años soporté sus humillaciones en silencio. Cuando venían invitados, Cynthia me presentaba como la mamá de León, nunca como la dueña de la casa. Cuando organizaba sus fiestas, yo debía encerrarme en mi habitación porque, según ella, las personas mayores incomodan a los demás. Hubo noches en que lloré en silencio, preguntándome cómo me había vuelto invisible en el hogar que construí con tanto amor. Lo que Cynthia nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, es que mi difunto esposo Marcos me dejó mucho más que esta casa. Durante sus últimos años, Marcos había coleccionado en secreto obras de arte, joyas y antigüedades valiosas. Sabía que yo era discreta, que jamás presumía la riqueza, y confió en que sabría administrar su legado cuando llegara el momento. En una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en mi habitación, guardaba una colección valuada en más de 15 millones de pesos. Entre esas piezas estaba el anillo que Cynthia acababa de tomar prestado. Un anillo con un diamante rosa de 5 quilates, diseñado por un joyero francés en 1920, valuado en 3 millones de pesos. Para quien no entendiera de joyería, podía parecer solo un anillo antiguo y elegante, pero para los expertos era una obra maestra. Hoy Cynthia tenía un evento importante, una gala benéfica de esas, donde las esposas de empresarios compiten por quién luce el vestido más caro o las joyas más deslumbrantes. Durante semanas la escuché quejarse de que no tenía el accesorio perfecto para su vestido dorado. Pasaba horas mirando catálogos de joyas, suspirando porque las piezas que le gustaban eran demasiado caras, incluso para el generoso presupuesto que León le había dado. Esa mañana, mientras yo regaba las plantas del jardín, la vi entrar en mi habitación sin permiso. No era la primera vez que curioseaba entre mis cosas, pero esta vez fue diferente. La observé abrir mi cajita de joyas, esa de madera, donde guardo las piezas menos valiosas, y vi cómo sus ojos se detuvieron en el anillo del diamante rosa. La vi levantarlo, examinarlo contra la luz,
y reconocer esa sonrisa arrogante que siempre ponía cuando creía haber encontrado algo que podía usar a su favor. Una hora después, recibí aquel mensaje. Tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta, abuela. Espero que no te moleste. Ni siquiera tuvo la decencia de pedirme permiso primero. Simplemente lo tomó, asumiendo que todo lo que poseo estaba a su disposición, creyendo que yo era demasiado vieja e insignificante para tener algo de verdadero valor. Cuando leí ese mensaje, algo dentro de mí cambió. Durante 10 años había soportado sus humillaciones, su desprecio, sus comentarios crueles sobre mi edad y mi supuesta inutilidad. Pero tomar mi anillo sin permiso, ese anillo que representaba una de las piezas más valiosas de la colección secreta de Marcos, fue la gota que derramó el vaso. Me senté en mi silla del jardín mirando el mensaje en mi teléfono, y por primera vez en muchos años, sonreí de verdad. «Diviértete, querida», le respondí. Pero enseguida marqué el número de Franco, mi abogado de confianza. Franco había sido el mejor amigo de Marcos, el único que conocía toda la verdad sobre nuestra fortuna oculta. «Franco», le dije, con una firmeza que no recordaba tener desde hacía años, «es hora de activar el protocolo que tú y Marcos diseñaron. Cynthia acaba de robar el artículo de inventario 847. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su risa baja. «Francisca, ¿estás completamente segura de querer hacerlo? Una vez que iniciemos esto, no habrá marcha atrás». Le confirmé que sí. Después de una década de humillaciones, era momento de que mi nuera aprendiera exactamente con quién estaba tratando. Franco me explicó el plan. Durante años, había documentado cada pieza de la colección de Marcos, registrándolas oficialmente como bienes de alto valor con números de inventario específicos. Cada pieza tenía su certificado de autenticidad, avalúos actualizados y, lo más importante, seguro por su valor total. El anillo que Cynthia había tomado estaba legalmente registrado como el artículo 847, valuado en 3 millones de pesos. «Voy a llamar a la aseguradora de inmediato», me dijo Franco. «El protocolo indica que cuando un artículo registrado se toma sin autorización del propietario, debemos reportarlo como robo inmediatamente. En 30 minutos, la policía tendrá una orden para recuperar la propiedad robada, esté donde esté». Mientras Franco hacía las llamadas necesarias, yo me senté en la sala y recordé todas las veces que Cynthia me había hecho sentir invisible. La vez que organizó una cena para los socios de León y me pidió que comiera en la cocina porque no había suficiente espacio en el comedor. La Navidad pasada, cuando abrió los regalos carísimos que León le había comprado y luego me entregó una bufanda barata, diciendo: «Te conseguimos algo sencillo, porque a tu edad ya no necesitas mucho». Recordé también el día que vinieron sus amigas a su club de lectura. Yo estaba leyendo en mi sillón favorito del salón cuando entró, y delante de todas me dijo: «Francisca, ¿podrías irte a tu habitación? Necesitamos privacidad para hablar de cosas importantes». Sus amigas me miraron con lástima, como si fuera una mascota vieja a la que había que apartar del camino. Pero lo que más me dolió fue la conversación que escuché la semana pasada. Cynthia hablaba por teléfono con su hermana Brenda y pude oírlo todo desde el pasillo. «Te juro que esta vieja me está volviendo loca», decía. «Vive en esta casa enorme como una reina. Pero mira cómo se viste. Mira sus joyas baratas. Es patética. León y yo solo estamos esperando a que decida mudarse a un asilo, pero es demasiado terca», dijo Cynthia al teléfono. «Cuando por fin se vaya, voy a renovar toda la casa, empezando por tirar todas esas antigüedades horribles que tiene». Esa conversación fue el momento en que decidí que no podía seguir callando. Cynthia no solo me despreciaba a mí, despreciaba todo lo que Marcos y yo habíamos construido juntos. No tenía idea de que esas antigüedades feas que tanto odiaba valían más dinero del que ella podría ganar en varias vidas. Unos minutos después, Franco me llamó de vuelta. «Todo está listo, Francisca. El reporte de robo ya fue presentado oficialmente. El anillo está registrado como propiedad robada, valuada en 3 millones de pesos. Le di la dirección del hotel donde se celebraba la gala benéfica. La policía tenía órdenes de recuperar la joya de inmediato». «¿Y qué va a pasar con Cynthia?», pregunté. Franco suspiró. «Francisca, técnicamente, cometió un robo mayor.
Estamos hablando de 3 millones de pesos. Según la ley, podría enfrentar varios años de prisión. Pero tú eres la víctima. Puedes decidir si presentar cargos penales o simplemente recuperar tu propiedad. Le dije que quería pensarlo. Por ahora, solo quería ver la cara de Cynthia cuando se diera cuenta de que había subestimado por completo a la vieja inútil a la que tanto despreciaba. 1 hora después de haber presentado el reporte, sonó mi teléfono. Era León, y su voz estaba completamente alterada. «Mamá, ¿qué está pasando?» La policía irrumpió en la fiesta de Cynthia. Dicen que robó un anillo de 3 millones de pesos. «Esto tiene que ser un error». «No es un error, hijo», le respondí con calma. «Tu esposa tomó una pieza muy valiosa de la colección de tu padre sin permiso. Ese anillo vale exactamente 3 millones de pesos, y no tenía derecho a llevárselo». «¿Qué colección? ¿De qué estás hablando? Papá nunca tuvo nada que valiera tanto dinero». «Mamá, tienes que llamar a la policía y decirles que fue un malentendido». Era increíble. Mi propio hijo no sabía la verdad sobre la fortuna que su padre había construido. Marcos había sido muy cuidadoso, manteniendo sus inversiones y colecciones en secreto, incluso para León. Quería protegernos de los peligros que vienen con la riqueza visible: secuestradores, estafadores, parientes lejanos apareciendo de la nada para pedir dinero. «León», le dije con voz firme, «hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre y sobre mí. Tu esposa acaba de cometer un error muy grave y va a enfrentar las consecuencias sola». «Mamá, ¿te volviste loca? Cynthia está llorando. La están tratando como una criminal. Sus amigas están grabando todo con sus teléfonos. Su reputación está arruinada». «¿Su reputación?», repetí. «¿Y qué hay de los 10 años que pasé soportando sus humillaciones, tratándome como basura en mi propia casa? ¿Qué hay de todas las veces que me avergonzó frente a la gente? ¿O de aquella vez que le dijo a su hermana que yo era patética?». León se quedó en silencio. Sabía perfectamente de qué conversación hablaba, porque también la había escuchado, y no hizo nada para defenderme. «Mamá, por favor», murmuró al fin. «Cynthia puede ser difícil a veces, pero no merece ir a la cárcel por un malentendido». «No fue un malentendido, León. Fue robo. Y ahora tu esposa va a aprender que la mujer a la que tanto despreciaba no es la anciana indefensa que creía». Colgué el teléfono y me quedé en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi hijo, mi propio hijo, había pasado 10 años viendo cómo su esposa me humillaba, sin levantar la voz para defenderme, y ahora que las consecuencias habían llegado, quería que fuera yo quien salvara a Cynthia de su propia arrogancia. Pero no iba a hacerlo. Por primera vez en una década, no iba a ser la mujer invisible que aguantaba todo en silencio. 20 minutos después, Franco llegó a mi casa acompañado de Pedro, un investigador privado con quien había trabajado durante años. Pedro era un hombre de unos 50 años, agudo y profesional, especializado en casos de fraude y robo de arte. «Francisca», dijo Franco, «Pedro ha estado investigando discretamente a Cynthia durante los últimos 6 meses, desde que mencionaste tus sospechas sobre sus actividades». Me quedé helada. «¿Qué sospechas?». «Yo nunca te dije que sospechara de Cynthia». Franco sonrió. «¿Recuerdas la conversación que tuvimos en diciembre, cuando me dijiste que algunas de tus piezas pequeñas se habían movido y que tu joyero había sido abierto varias veces?» «Sí, lo recuerdo. Pensé que era solo mi imaginación, la edad, haciéndome olvidar las cosas». No era olvido, Francisca. Decidí investigar en silencio, y lo que Pedro descubrió va mucho más allá del anillo de hoy. Pedro abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Doña Francisca dijo con voz seria: «Su nuera ha estado vendiendo piezas de su colección desde hace casi 2 años. Al principio eran cosas pequeñas, broches antiguos, aretes de perlas, un collar de plata, cosas que usted pudo haber pensado que perdió o guardó en otro lugar». Sentí el corazón golpearme el pecho. Hemos documentado al menos 12 ventas diferentes en casas de empeño y tiendas de antigüedades por toda la Compentis ciudad, continuó Pedro. El total vendido asciende a unos 45,000 pesos. No podía creer lo que escuchaba. Cynthia no solo me humillaba y me trataba como si no existiera. Me había estado robando durante años. «¿Pero cómo?», pregunté. «¿Cómo sabía qué piezas tomar sin que me diera cuenta?». «Es lista», respondió Pedro.
Solo tomó piezas que usted casi no usaba o que guardaba al fondo de los cajones. Al parecer, llevaba años memorizando mentalmente todo su joyero, identificando cuáles podía llevarse sin que notara su ausencia inmediata. También tenemos evidencia de que ha estado tomando fotos de todas sus pertenencias valiosas, probablemente para evaluar qué más podría vender en el futuro. Franco intervino. Pedro tiene grabaciones de Cynthia en 3 diferentes casas de empeño, donde miente claramente sobre el origen de las joyas. En una dice que eran herencias de su abuela fallecida. En otra, asegura que su esposo se las regaló, pero que necesitaba dinero urgente para una emergencia médica. Sentí una mezcla de furia y traición que jamás había experimentado. Durante 2 años, mientras yo me culpaba por olvidar dónde dejaba las cosas, mientras pensaba que mi memoria fallaba, Cynthia me había estado robando y mintiendo para vender mis pertenencias. Y peor aún, había estado planeando robar más, tomando fotografías en secreto de toda mi colección. «Hay más», dijo Pedro, pasando a la siguiente página del expediente. Sus patrones de gasto no coinciden con los ingresos que ella y su esposo declaran. En los últimos 2 años, Cynthia ha comprado más de 30,000 pesos en ropa, ha pagado tratamientos de spa, vacaciones lujosas y cenas en restaurantes de alto nivel. Cuando comparamos esos gastos con el dinero obtenido por la venta de sus joyas, las cifras coinciden perfectamente. Así que el dinero que Cynthia había usado para comprar todos esos vestidos rojos y verdes, esas bolsas de diseñador con las que presumía, esos zapatos caros con los que pisoteaba mi dignidad, todo provenía de vender mis cosas. Había financiado su vida de lujo robándole a la anciana inútil que tanto despreciaba. «Pero espera», le dije, «si sabían todo esto desde hace meses, ¿por qué no me lo dijeron?» Franco intercambió una mirada con Pedro. «Francisca, necesitábamos tener pruebas suficientes para construir un caso sólido. Queríamos esperar a que cometiera un error tan grande que no pudiera negarlo ni manipular la situación. Y el robo del anillo de 3 millones de pesos de hoy», añadió Pedro, «es exactamente ese error». En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero contesté. «¿Señora Francisca?» Era una voz femenina que no reconocí, nerviosa. «Habla la agente Méndez del Policía de Investigación. Estamos en el Hotel Plaza con su nuera, Cynthia. Ella insiste en que usted le dio permiso para tomar el anillo y que todo ha sido un malentendido». «Agente Méndez», respondí con calma. «Mi nuera tomó ese anillo sin mi permiso. Tengo el mensaje donde ella misma admite que lo tomó prestado sin preguntarme primero. Además, ese anillo está valuado en 3 millones de pesos y forma parte de una colección registrada legalmente», dijo Franco con voz firme. «Entiendo, señora», respondió la detective, «pero su nuera está muy alterada y su hijo también está aquí, insistiendo en que debe haber algún error. Dice que usted nunca ha tenido joyas de tanto valor, que probablemente hubo una confusión en la tasación». Solté una risa que sorprendió incluso a Franco y Pedro. «Detective, mi hijo dice que yo no podría tener joyas valiosas porque soy demasiado pobre o demasiado tonta para poseer algo así». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Bueno, señora», dijo finalmente la agente Méndez, «él mencionó que usted vive de una pensión modesta y que nunca ha mostrado señales de tener ese tipo de riqueza». «Agente Méndez», respondí, «estaré ahí en 1 hora y llevaré conmigo a mi abogado y todos los documentos que prueban no solo que el anillo es mío, sino que mi nuera me ha estado robando durante años. Espero que, cuando llegue, ella esté bajo custodia policial, como corresponde a una ladrona que se llevó una pieza valuada en más de 3 millones de pesos». Cuando colgué, miré a Franco y a Pedro. «Caballeros», dije, «es hora de que Cynthia y mi hijo descubran con quién han estado tratando todos estos años». Franco sonrió apenas. «Francisca, hay algo más que debes saber antes de ir al hotel». Pedro descubrió que Cynthia ha estado en contacto con un tasador de arte llamado Arturo, a quien le ha mostrado fotografías de varias piezas de tu colección. Aparentemente planeaba un robo mucho más grande. Según nuestras grabaciones, creía que podía vender varios de tus cuadros, esculturas por al menos 200,000 pesos. Pedro añadió con voz grave, «Doña Francisca, su nuera no la ve como a una mujer mayor e indefensa. La ve como a una fuente de dinero que puede exprimir sin consecuencias». Y en sus propias palabras,
registradas durante una llamada con ese tasador, dijo. La vieja ni siquiera sabe lo que tiene. Podría robarle la mitad de sus cosas y jamás se daría cuenta. Está demasiado senil para llevar un inventario. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Cynthia no solo me había robado, se burlaba de mí, creyendo que yo era demasiado torpe y vieja para notar sus crímenes. Había planeado despojarme por completo, aprovechándose de lo que ella creía que era mi debilidad. Franco, dije poniéndome de pie, con una determinación que no sentía desde hacía años. Quiero que presentes todos los cargos posibles contra Cynthia, no solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos de los últimos 2 años. Y quiero que mi hijo León sepa exactamente qué clase de mujer eligió como esposa. ¿Estás completamente segura, Francisca?, preguntó Franco. Una vez que hagamos esto público, toda la familia sabrá la verdad sobre la fortuna de Marcos y sobre los delitos de Cynthia. No habrá vuelta atrás. Miré por la ventana hacia el jardín que Marcos y yo habíamos cultivado durante 40 años, el mismo que Cynthia quería destruir para construir su área moderna de entretenimiento. Pensé en todas las humillaciones que soporté, en todas las veces que me hicieron sentir invisible en mi propia casa, en las noches que lloré preguntándome si de verdad era tan inútil como ella me hacía sentir. Franco, dije finalmente, es hora de que esta vieja senil les dé una lección que jamás olvidarán. Cuando llegamos al Hotel Plaza, la escena era exactamente como la había imaginado. Había por lo menos 5 patrullas estacionadas en la entrada, reporteros locales, atraídos por el escándalo, y grupos de invitados de la gala benéfica saliendo del lugar, murmurando y señalando. Era el tipo de escándalo que la alta sociedad de la ciudad recordaría por años. Al entrar al vestíbulo, la vi de inmediato. Cynthia estaba sentada en un sofá de cuero, rodeada por 3 agentes de policía. Y por primera vez en 10 años, no parecía la mujer elegante y controlada que siempre había sido. Su maquillaje perfecto estaba corrido por las lágrimas, su vestido dorado arrugado y sus manos esposadas frente a ella. El anillo, mi anillo de 3 millones de pesos, ya no estaba en su dedo. León estaba de pie junto a ella, gesticulando con desesperación mientras hablaba con la detective. Cuando me vio entrar al lobby acompañada de Franco y Pedro, su expresión cambió de angustia a algo que se parecía más a la furia. Caminó hacia mí con paso rápido, y en sus ojos pude ver que me culpaba no a su esposa ladrona de toda aquella situación. «Mamá, tienes que arreglar esto ahora mismo», gritó frente a todo el vestíbulo lleno de gente. «Cynthia está siendo humillada públicamente por tu culpa. Sus amigas están subiendo videos a las redes. Su reputación está completamente destruida». «¿Su reputación?», repetí con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. «León, tu esposa me robó un anillo valuado en 3 millones de pesos. No estamos hablando de una baratija sin valor, hablamos de un delito grave. Pero mamá, nunca nos dijiste que tenías algo tan valioso. Si lo hubiéramos sabido, esto jamás habría pasado». Cynthia pensó que era un anillo viejo sin importancia. Franco dio un paso al frente y le entregó a León una carpeta gruesa. «Señor León», dijo, «aquí están todos los documentos que acreditan el valor del anillo, junto con los certificados de autenticidad y las pólizas de seguro. Su esposa no robó un anillo viejo sin valor, robó una joya histórica, valuada en 3 millones de pesos». León abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al completo asombro. Esto no puede ser real. «Papá, ¿realmente tenía estas cosas? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Porque tu padre sabía que era mejor mantener nuestra fortuna en privado?», expliqué. «Y viendo cómo tu esposa me ha estado robando durante 2 años, parece que tenía razón». «¿Robándote durante 2 años? ¿De qué estás hablando?». Pedro se acercó y le mostró el expediente completo sobre Cynthia. Las fotos de ella en las casas de empeño, las grabaciones mintiendo sobre el origen de las joyas, los recibos de venta, todo estaba ahí. «Su esposa, señor León», dijo Pedro, «ha estado vendiendo sistemáticamente las pertenencias de su madre durante los últimos 2 años. Hemos documentado robos por un total de 45,000 pesos». León se quedó sin palabras mientras revisaba las de cero, pruebas. Pude ver cómo su mundo se desmoronaba frente a mis ojos. La mujer con la que se había casado,
la que durante una década me había tratado como basura, resultó ser una ladrona que había estado explotando a su propia suegra. En ese momento, la agente Méndez se acercó. Señora Francisca, necesito que confirme algunos detalles oficialmente. ¿Le dio permiso a su nuera para tomar el anillo en cuestión? Por supuesto que no, respondí con firmeza. Tengo el mensaje donde ella misma admite que lo tomó prestado, sin pedirme permiso. En mi mundo, tomar algo sin permiso se llama robar. ¿Y puede confirmar que el anillo le pertenece legalmente?, preguntó la detective. Franco intervino de inmediato. Detective, aquí están todos los documentos legales. El anillo fue adquirido por el difunto esposo de la señora Francisca en 1975. Está registrado en su testamento, asegurado por su valor total y forma parte del inventario oficial de la herencia que recibió. La detective revisó los documentos con atención y asintió. Todo parece estar en orden. Señora Francisca, ¿desea presentar cargos penales contra su nuera? Antes de que pudiera responder, Cintia gritó desde el sofá donde estaba sentada. Francisca, por favor. Fue solo un malentendido. Sabes que nunca te haría daño a propósito. Siempre te he tratado con respeto. Me giré hacia ella lentamente. Por primera vez, en 10 años, Cintia me hablaba con desesperación y no con desprecio. Por primera vez, ella me necesitaba, en lugar de tratarme como si no existiera. ¿Respeto?, pregunté, caminando hacia donde estaba sentada. ¿A eso le llamas respeto? ¿A 10 años de humillaciones? ¿Respeto es decirme que coma en la cocina cuando venían tus invitados? ¿Respeto es robarme durante 2 años y luego llamarme senil? Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Robarte? Nunca te he robado nada. Esta es la comida dentro cerrada. Primera vez que tomo algo tuyo, balbuceó, temblando. Pedro dio un paso al frente y levantó los documentos. Señora Cintia, tenemos evidencia fotográfica y en video de usted vendiendo las pertenencias de su suegra en al menos 12 ocasiones diferentes durante los últimos 2 años. El rostro de Cintia se volvió completamente pálido. Miró las fotos, luego me miró a mí, y después a León, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarla. Eran solo cosas pequeñas. Pensé que ya no las usaba, murmuró. Nunca imaginé que las notaría. Creí que se había olvidado de ellas. ¿Y eso te da derecho a robarlas?, pregunté con voz firme. ¿Y también a mentir en las casas de empeño diciendo que eran herencias de tu abuela? León la miró horrorizado. ¿Cintia? ¿De verdad hiciste eso? ¿De verdad estuviste robando las cosas de mi mamá durante años? Cintia comenzó a llorar más fuerte. León, ¿sabes cuánto? Necesitábamos dinero extra. Tu sueldo no alcanzaba para el estilo de vida que queríamos, y ella tiene tantas cosas. Pensé que nunca notaría que faltaban unas cuantas piezas pequeñas. Pero no eran tuyas, gritó León. Le pertenecen a mi madre. Y tú me hiciste creer que estaba perdiendo la memoria cuando preguntaba por ellas. Y en ese instante comprendí todo. Cintia no solo me robaba, me había estado manipulando, haciéndole creer a León que yo estaba desarrollando demencia senil. Cada vez que mencionaba que no encontraba algo, ella le susurraba que era normal, que las personas mayores olvidan dónde dejan las cosas. Agente Méndez, dije, sintiendo una calma extraña y poderosa. Quiero presentar todos los cargos posibles contra mi nuera, no solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos que ha cometido en los últimos 2 años. ¡No!, gritó Cintia. Por favor, Francisca, puedo devolvértelo todo, puedo pagarte. No me hagas esto, lo ruego. La miré directamente a los ojos. Cintia, durante 10 años me trataste como si no existiera. Me humillaste frente a tus invitados, me hiciste sentir una carga inútil en mi propia casa. Durante 2 años me robaste, mientras me hacías creer que estaba perdiendo la memoria. Y ahora que han llegado las consecuencias, ¿quieres que tenga piedad de ti? Yo nunca pensé que fuera tan grave. Nunca imaginé que tus cosas valieran tanto, sollozó. ¿Y si lo hubieras sabido?, pregunté. Si hubieras sabido que valían tanto, ¿habrías robado más? La dejé procesar la pregunta por un momento. Cintia, el problema no es que no supieras el valor de lo que robaste. El problema es que me robaste a mí. El problema es que durante una década me trataste como basura.
Franco se acercó a la detective. Agente Méndez, también queremos presentar cargos por los otros robos documentados. Tenemos suficiente evidencia para procesar al menos 12 casos adicionales de hurto. La detective asintió con seriedad. Entendido. Señora Cynthia, queda usted arrestada por robo mayor en primer grado, múltiples cargos de hurto y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras la detective le leía sus derechos, la observé. Y luego miré a León. Estaba ahí, viendo cómo arrestaban oficialmente a su esposa, comprendiendo al fin que la mujer con la que se había casado era una criminal que había estado explotando a su propia suegra durante años. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme». «León», respondí con calma, «tal vez no sabías de los robos, pero sí sabías cómo me trataba. Viste cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hizo sentir invisible en mi propia casa. Y nunca dijiste nada». León bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que tenía razón. Durante 10 años, él había sido un testigo silencioso mientras su esposa me convertía en una extraña dentro de mi propia casa. Y eligió el camino fácil: no decir nada, no confrontar, no defender a su propia madre. Ahora que la verdad había salido a la luz, finalmente entendía el precio de su silencio. «Mamá», murmuró León, «yo pensé que ustedes dos eventualmente encontrarían la manera de llevarse bien. Pensé que si me mantenía al margen, las cosas se arreglarían solas». «Las cosas no se arreglan solas», León, le respondí con firmeza, «especialmente cuando una persona abusa sistemáticamente de otra. Tu esposa no solo me faltó al respeto durante una década, me robó, me manipuló y planeaba seguir haciéndolo. ¿De verdad creíste que eso se solucionaría por sí mismo?». Mientras hablaba con León, podía ver a varios invitados de la gala benéfica grabando la escena con sus teléfonos. La historia de la suegra millonaria que descubrió a su nuera ladrona iba a estar en todas las redes sociales antes de que terminara la noche. Para Cynthia, que había construido toda su identidad social alrededor de su imagen de esposa elegante y respetable, esto era peor que la cárcel. La agente Méndez terminó de leerle sus derechos y comenzó a escoltarla hacia la salida. Pero antes de que llegaran a la puerta, Cynthia se giró hacia mí con una expresión que jamás le había visto, pura furia desesperada. «Francisca, no tienes idea de lo que acabas de hacer», gritó. «Mi vida está arruinada, mis amigas, mi reputación, todo está destruido». «¿Y por qué?», pregunté con calma. «¿Por un anillo que ni siquiera era tuyo y que nunca usé?». «No», gritó entre sollozos. «Por tu culpa, por una tontería». «No», Cynthia, respondí, sin alterar el tono. «No es por un anillo, es por 10 años de robos, humillaciones y maltrato. El anillo de hoy fue simplemente la gota que derramó el vaso». «Pero yo te di una familia», gritó ella con desesperación. «Te di los nietos que nunca tuviste. León y yo te dimos un propósito en tu vejez». Aquello fue lo más absurdo que había escuchado en años. «Cynthia, tú no me diste una familia», le dije. «Tú convertiste a mi familia en extraños que me trataban como si fuera una carga. Y en cuanto a los nietos, ustedes dos decidieron no tener hijos, ¿recuerdas? Dijiste que los niños arruinarían tu figura y que interferirían con tu carrera». León se veía cada vez más incómodo con cada palabra que salía de la boca de su esposa. Creo que por fin estaba viendo a Cynthia como lo que realmente era. Una mujer manipuladora, egoísta y completamente dispuesta a mentir cuando las consecuencias de sus actos finalmente la alcanzaban. «Francisca», gritó Cynthia mientras la detective trataba de hacerla avanzar, «si sigues con esto, vas a perder a tu hijo para siempre. León nunca te perdonará por destruir su matrimonio». La miré y luego fijé mi vista en mi hijo. Él estaba ahí, observando cómo su esposa me amenazaba mientras la arrestaban por robarle a su propia suegra. «León», le dije con serenidad, «¿es eso lo que sientes? ¿Crees que fui yo quien destruyó tu matrimonio?». León guardó silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había descubierto en las últimas 2 horas. La mujer con la que se había casado, la que creía elegante y sofisticada, era una ladrona que había estado explotando a su madre durante años, mientras lo manipulaba para que creyera que mis olvidos eran señales de demencia.
No, mamá, dijo al fin, con la voz quebrada. Mi matrimonio se destruyó el día que Cynthia decidió robarte por primera vez, solo que no lo entendí hasta ahora. Por primera vez, Cynthia no tuvo palabras. Había contado con que León me culpara, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, las pruebas eran demasiado claras y las mentiras demasiado evidentes. Después de que se la llevaron, Pedro se acercó y me entregó una carpeta adicional. Doña Francisca dijo en voz baja: «Hay algo más que debes saber. Durante nuestra investigación, descubrimos que Cynthia había estado en contacto con un abogado especializado en testamentos y herencias. Aparentemente, ella había estado investigando formas legales para impugnar el testamento de tu padre en caso de que yo muriera». León se veía cada vez más pálido. «¿Qué significa eso?», preguntó, con la voz quebrada. «Significa», explicó Franco, «que tu esposa no solo estaba robándole a tu madre en el presente, estaba planeando el futuro, buscando la manera de quedarse con toda la herencia cuando ella muriera». Pedro intervino. «Encontramos correos electrónicos entre Cynthia y ese abogado, donde hablaban de la posibilidad de declarar a su madre mentalmente incompetente. El plan era demostrar que usted padecía demencia senil y por tanto no tenía capacidad legal para manejar sus bienes ni su dinero. Sentí que la sangre se me helaba. Ella planeaba declararme incapaz mentalmente». «Así es», continuó Pedro. «En uno de los correos, Cynthia menciona que usted había estado perdiendo cosas con frecuencia y que eso podía usarse como evidencia de deterioro mental. Claro, ahora sabemos que no las perdía. Ella las robaba». León se dejó caer pesadamente en una de las sillas del vestíbulo. «Dios mío», susurró. Ella planeaba robarte todo. Y no solo eso», agregó Franco. «También descubrimos que había estado presionando a León para que te convenciera de mudarte a un asilo. Una vez que estuvieras institucionalizada, le habría resultado mucho más fácil conseguir una orden judicial declarando tu incompetencia mental». Recordé todas las veces que Cynthia, con esa voz dulce pero cargada de veneno, me había dicho que ya era muy grande para vivir sola, que necesitaba atención profesional, que estaría más feliz en un lugar diseñado para personas de mi edad. No era preocupación, era una estrategia calculada para poner sus manos sobre mi fortuna. «Doña Francisca», dijo Pedro, «su nuera es mucho más peligrosa de lo que pensamos. No estamos hablando de una mujer que actuó por impulso al tomar unas joyas. Estamos hablando de alguien que planeó, durante años, apropiarse de toda su herencia y usar la ley para justificarlo». León levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo nunca sospeché nada de esto. Cuando Cynthia mencionaba lo del asilo, pensé que era por tu bienestar, que realmente se preocupaba por ti. Me senté junto a él. León, tu esposa te manipuló tanto como a mí. Sabía exactamente qué decir para que creyeras que sus intenciones eran buenas». Franco cerró la carpeta y me miró con seriedad. «Francisca, con todas estas pruebas, la Fiscalía probablemente le ofrecerá un acuerdo judicial. Dependiendo de cómo manejemos el caso, podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión». «¿Y el dinero que ya robó?», pregunté. Pedro respondió: «La mayoría de las piezas fueron compradas por coleccionistas privados. Podremos rastrear y recuperar alrededor del 60% del valor robado. El resto probablemente ya lo gastó en su vida de lujos». León suspiró profundamente. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con nuestra familia?». Era una buena pregunta. En el lapso de 2 horas, mi mundo había cambiado por completo. Mi nuera estaba arrestada y enfrentando años de prisión. Mi hijo finalmente entendía que se había casado con una criminal que planeaba quitarme todo, y yo, la vieja senil, la invisible de siempre, me había convertido, de pronto, en el centro de todo. «León», le dije, tomando su mano, «lo que va a pasar ahora es que tendrás que decidir qué clase de hombre quieres ser. Durante 10 años fuiste cómplice silencioso del maltrato de tu esposa hacia mí. Ahora ya sabes quién es realmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad?». «Mamá, quiero arreglar las cosas contigo», dijo, entre sollozos. «Quiero compensarte por todos los años en que no te defendí. Compensarme no se trata de dinero», León, le respondí suavemente. «Se trata de respeto.
de que nunca más permitas que alguien me trate como si fuera invisible en mi propia casa. León asintió con la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar solo después de todo esto. Por primera vez en 10 años, mi hijo me pedía algo, y no me exigía que me adaptara a las necesidades de su esposa. Claro que puedes quedarte, León, le dije. Pero mañana tenemos que hablar en serio sobre cómo vamos a reconstruir nuestra relación. Al salir del hotel, pude ver que la noticia ya estaba en los noticieros locales. Abuela millonaria atrapa a su nuera ladrona con un anillo de 3 millones de pesos. Para la mañana siguiente, toda la ciudad sabría que Francisca, la anciana invisible, había resultado ser una mujer con mucho más poder del que nadie imaginaba. Al día siguiente desperté diferente. Por primera vez en 10 años, me levanté en mi propia casa sin sentirme una intrusa en mi propio hogar. León había dormido en su antigua habitación, y cuando bajé a desayunar, lo encontré en la cocina preparando café. Era la primera vez en una década que alguien hacía algo para mí en mi propia cocina, en lugar de esperar que yo sirviera a los demás. «Buenos días», mamá dijo. Había algo distinto en su voz. Respeto, una disculpa silenciosa en cada palabra. «Buenos días», hijo, respondí. Me senté en la mesa donde Marcos y yo desayunamos durante 40 años. La misma mesa en la que Cynthia me había hecho sentir una invitada no deseada durante tanto tiempo. León colocó una taza frente a mí y se sentó al otro lado. «Mamá, no pude dormir anoche», dijo con la mirada baja. «No dejaba de pensar en todas las veces que Cynthia te trató mal y yo no hice nada. En todas las veces que dijiste que no encontrabas algo. Y yo pensé que solo era tu memoria». León, lo interrumpí con suavidad. «No tienes que castigarte por haber sido manipulado. Cynthia es muy inteligente. Sabía exactamente cómo presentarlo todo para que pareciera que se preocupaba por mí, mientras me robaba. Pero soy tu hijo. Debí estar de tu lado. Debí ver las señales». Tomé un sorbo de café y lo miré directo a los ojos. «Lo que importa ahora es lo que vas a hacer de aquí en adelante. La pregunta es, ¿vas a intentar salvar tu matrimonio con una mujer que planeó robarme todo y declararme mentalmente incompetente?» León guardó silencio por un largo momento. Podía ver la lucha interna en su rostro. Había estado casado con Cynthia por 10 años. A pesar de todo lo que acababa de descubrir, seguía siendo su esposa. Justo en ese instante, sonó el teléfono. Era Franco. «Francisca, tengo noticias importantes», dijo con tono grave. «La fiscalía quiere reunirse contigo esta mañana. Aparentemente, el caso de Cynthia es mucho más grande de lo que imaginábamos». «¿Más grande cómo?», pregunté. «Cuando registraron su casa anoche, encontraron una habitación secreta en el sótano. Francisca, tu nuera no solo te estaba robando a ti, ha estado dirigiendo una red de robo y reventa de antigüedades, involucrando a varias familias adineradas de la ciudad». Sentí el corazón golpearme el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?». Encontraron más de 50 piezas de arte y joyería que no le pertenecen ni a ella ni a León. Al parecer, Cynthia usaba su acceso a los círculos sociales de la alta sociedad para identificar a sus víctimas y luego organizar robos más elaborados. Tu casa no era su único objetivo, era su base de operaciones. León se puso pálido. «¿Estás diciendo que nuestra casa fue el centro de una operación criminal durante años?». «Así es», confirmó Franco. «Y hay más. Encontraron correspondencia que indica que Cynthia vendía información a ladrones profesionales, planos de casas, horarios familiares, datos sobre sistemas de seguridad. Ahora está involucrado en la Agencia de Investigación Criminal AIC de la FGR, porque al parecer esta red de robo y tráfico cruza fronteras». No podía creer lo que escuchaba. La mujer que había compartido mi mesa durante 10 años, que había dormido bajo mi techo, que había comido mi comida, no solo me había robado, había dirigido una organización criminal desde mi propia casa. «Franco, ¿qué significa esto para León?», pregunté. «Podría ser considerado cómplice», respondió. «La Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la FGR, querrá interrogarlo, por supuesto. Pero hasta ahora toda la evidencia indica que León no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposa. Ella fue muy cuidadosa en mantenerlo al margen.
Cuando colgué, León y yo nos quedamos en silencio. Mi casa, el hogar que Marcos y yo habíamos construido con tanto amor, había sido violado de maneras que apenas comenzaba a comprender. «¿Cómo es posible, mamá?», dijo finalmente León con la voz temblorosa, «que haya estado casado con una criminal durante 10 años y nunca me diera cuenta?» «Porque ella no quería que te dieras cuenta», le respondí. «Las personas como Cynthia son expertas en separar sus vidas por completo. Para ti, era la esposa elegante que te acompañaba a los eventos sociales. Para mí, era la nuera que me humillaba constantemente. Y para sus víctimas, era la ladrona que planeaba los robos. Mantenía cada aspecto de su vida perfectamente dividido. Una hora después, Franco llegó acompañado de 2 agentes federales. Se presentaron como la agente Karen Silva y el agente Miguel Rodríguez y explicaron que el caso de Cynthia ahora formaba parte de una investigación federal sobre una red de robo y tráfico de arte y antigüedades que había estado operando durante varios años. «Señora Francisca», dijo la agente Silva, «creemos que su nuera ha estado usando su casa como base de operaciones durante al menos 3 años. Hemos identificado vínculos con robos en 6 estados diferentes». El agente Rodríguez añadió: «Lo que hace que este caso sea particularmente interesante es que Cynthia desarrolló un método muy sofisticado. En lugar de irrumpir al azar en casas, cultivaba relaciones sociales con familias adineradas, estudiaba sus hogares durante eventos sociales y luego vendía esa información a ladrones profesionales». «¿Pero cómo logró mantener todo eso en secreto?», preguntó León, incrédulo. «Su esposa es extremadamente inteligente», explicó la agente Silva. «Nunca participó directamente en los robos físicos. Su papel era recolectar y facilitar información. Asistía a cenas elegantes, inauguraciones de arte, galas benéficas, y memorizaba detalles sobre las casas, las obras, las joyas y los sistemas de seguridad». El agente Rodríguez abrió una carpeta llena de fotografías. Encontramos cientos de fotos que ella tomó en secreto durante esos eventos: pinturas, esculturas, joyas que usaban otras mujeres, incluso fotos de planos y alarmas de seguridad. Miré las fotos y reconocí muchas de las casas. Eran los hogares de familias que conocía, mujeres con las que había convivido durante años en eventos de beneficencia. «Agente Silva», pregunté, ¿significa eso que otras familias también fueron víctimas de Cynthia? «Al menos 12 familias identificadas hasta ahora», respondió ella. «El valor total de los robos vinculados a su operación supera los 2 millones de pesos». León se veía devastado. «Agente Rodríguez, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó con voz apagada. «¿Van a pensar que yo fui parte de esto?». «Señor León», respondió el agente, «hemos revisado sus registros financieros, sus comunicaciones y sus movimientos. No hay ninguna evidencia de que usted tuviera conocimiento o participación en las actividades criminales de su esposa. Sin embargo, necesitamos que coopere plenamente con nuestra investigación». La agente Silva me miró directamente. «Señora Francisca, hay algo más que debe saber. Cuando arrestamos a Cynthia anoche, comenzó a negociar de inmediato. Está ofreciendo información sobre toda su red criminal a cambio de una reducción en su condena». «¿Qué tipo de información?», pregunté. «Nombres de sus cómplices, detalles sobre robos sin resolver, ubicaciones donde ocultan piezas robadas», explicó Silva. «Está dispuesta a entregar toda su organización con tal de evitar pasar 20 años en prisión». Franco se inclinó hacia adelante. «¿Y eso qué significa para Francisca? ¿Cuánto tiempo podría enfrentar si coopera? Si su testimonio ayuda a resolver los casos relacionados y permite detener a los demás miembros de la red», respondió el agente Rodríguez, «Cynthia podría enfrentar entre 5 y 8 años de cárcel en lugar de 20 a 25. León soltó un suspiro profundo, con el rostro lleno de tristeza y agotamiento. «Así que, incluso ahora, después de haber sido arrestada, Cynthia sigue encontrando la manera de manipular el sistema a su favor». «Así funcionan los criminales inteligentes», explicó el agente Rodríguez. «Siempre tienen un plan de escape. Cuando los agentes de la Agencia de Investigación Criminal, AI, de la FGR se marcharon, me quedé sentada en mi sala, intentando procesar todo lo que había aprendido.
Mi casa, el hogar que Marcos y yo habíamos construido con tanto amor, había sido el centro de una operación criminal durante años. La mujer que me había hecho sentir invisible estaba usando mi propio techo para planear robos contra otras familias como la mía. Mamá, dijo León, sentándose a mi lado, ¿cómo vamos a superar todo esto? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida después de descubrir que estuve casado con una criminal durante 10 años? Lo miré. Aquel hombre de 40 años que, de pronto, parecía un niño perdido. León, le dije con calma, vas a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Decidir que Cynthia no va a definir el resto de tu vida. Ella te mintió, me robó, y usó a nuestra familia para sus propios fines. Pero ahora que conocemos la verdad, tenemos el poder de decidir qué hacer con esa información. ¿Y tú qué vas a hacer, mamá?, preguntó. Sonreí, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Voy a mostrarle al mundo quién es realmente Francisca, y voy a asegurarme de que ninguna otra familia pase por lo que nosotros vivimos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que transformó mi vida por completo. Franco había organizado una conferencia de prensa en la que yo aparecería no solo como la víctima principal del esquema criminal de Cynthia, sino como la mujer que logró desenmascarar toda una red de robo de antigüedades. Por primera vez en 10 años, iba a ser el centro de atención por las razones correctas. La mañana de la conferencia me desperté temprano y me puse mi vestido verde esmeralda, el que había comprado para celebrar mi aniversario con Marcos, pero que nunca usé porque Cynthia siempre tenía algún comentario sarcástico sobre mi ropa pasada de moda. Me puse las joyas que quedaban de mi colección, las piezas que Cynthia no había alcanzado a robar y, por primera vez en una década, me sentí como la mujer elegante y fuerte que siempre fui. León me acompañó al edificio donde se llevaría a cabo la conferencia. Mamá me dijo mientras caminábamos, estoy orgulloso de ti. Sé que estos días han sido terribles, pero la forma en que has manejado todo, papá también estaría orgulloso. La sala estaba llena de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que habían ido a escuchar la historia de la abuela millonaria que atrapó a su nuera criminal. Al entrar, sentí todas las miradas sobre mí, pero esta vez no me miraban con lástima ni con condescendencia. Me miraban con respeto, curiosidad, incluso admiración. Franco fue el primero en acercarse al podio. Buenos días, dijo. Mi nombre es Franco, y represento a la señora Francisca, de 71 años, quien no solo fue víctima de un fraude y robo sistemático a manos de su propia nuera, sino que además fue pieza clave para desenmascarar una red de robo de arte y antigüedades que operaba desde hace años. Luego me invitó a hablar. Mientras caminaba hacia el micrófono, sentí una calma extraña. Durante una década había sido silenciada, ignorada, tratada como si mis palabras no tuvieran valor. Y ahora, decenas de personas esperaban escucharme. Mi nombre es Francisca Comencé, y durante los últimos 10 años fui víctima de abuso psicológico y de robos sistemáticos por parte de mi nuera, Cynthia. Pero lo que quiero que entiendan es que esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas personas mayores que son víctimas de familiares que las ven como un blanco fácil. Seguí contando mi historia, pero no como una víctima indefensa. La conté como una mujer que resistió, que guardó silencio cuando era necesario, que esperó el momento justo para revelar la verdad y hacer justicia. Cynthia pensó que yo era una vieja senil que jamás notaría sus crímenes, dije. Pero lo que ella no sabía era que mi difunto esposo me enseñó a observar, a ser paciente y estratégica. Cuando sospeché que algo no estaba bien, no la enfrenté directamente. Investigué, reuní pruebas y esperé el momento perfecto para actuar. Un reportero levantó la mano. Señora Francisca, ¿por qué esperó tanto para actuar? ¿Por qué no denunció los robos desde el principio? Porque necesitaba tener suficientes pruebas para asegurarme de que Cynthia no pudiera manipular la situación. Respondí con firmeza. Las personas como mi nuera son expertas en hacerse las víctimas. Si hubiera actuado demasiado pronto, sin evidencias, habría encontrado la manera de convencer a todos de que yo era una anciana confundida, inventando historias. Otro periodista preguntó,
¿Cómo se siente al saber que su casa fue utilizada como base de operaciones de una red criminal? Traicionada, por supuesto, contesté, pero también empoderada, porque al final fui yo quien puso fin a esa operación criminal. Fue mi denuncia la que condujo a los arrestos, y fueron mis pruebas las que desenmascararon toda la red. Después de la conferencia de prensa, comenzó a suceder algo extraordinario. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas de todo el país querían entrevistarme. Productores de documentales deseaban contar mi historia. Pero las llamadas que más me conmovieron fueron las de otras mujeres mayores que habían visto las noticias y reconocían partes de su propia vida en la mía. Una mujer llamada Diana me llamó llorando. Francisca, vi su entrevista en la televisión y creo que mi yerno me está robando. Mis joyas han desaparecido, pero mi hija me dice que es normal que los viejos perdamos cosas. Después de escucharla, me di cuenta de que quizá no estoy perdiendo la memoria. Otra mujer, Beatriz, me contó que su nuera la estaba presionando para que firmara documentos que no entendía del todo. Después de ver su historia me dijo: comprendí que necesito buscar mi propio abogado, no el que mi nuera me recomienda. Aquellas conversaciones me hicieron entender que mi experiencia con Cynthia no era única. Había miles de personas mayores siendo víctimas de familiares que abusaban de su confianza, y muchas de ellas no tenían los recursos ni el conocimiento para defenderse. Esa noche, León y yo tuvimos una conversación larga y dolorosa sobre nuestro futuro. Mamá me dijo: he decidido divorciarme de Cynthia. No puedo seguir casado con alguien que te hizo tanto daño y que resultó ser una criminal. ¿Estás seguro, hijo?, pregunté. Es una decisión muy grande. Completamente seguro. Durante 10 años la elegí a ella antes que a ti, y ese fue el mayor error de mi vida. No volveré a cometerlo. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era Pedro, un productor de televisión que había visto mi conferencia. Señora Francisca, dijo, quisiera proponerle algo. ¿Ha considerado tener su propio programa, donde ayude a otras personas mayores que puedan estar siendo víctimas de sus familiares? La idea me intrigó. ¿Qué tipo de programa?, pregunté. Un espacio donde la gente pueda llamar para contar sus historias. Y usted, basándose en su experiencia, pueda orientarlas y acompañarlas. Podríamos invitar también a expertos legales y psicológicos para apoyar a los casos. Se llamaría algo como La sabiduría de Francisca. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía una plataforma para usar mi experiencia y mi voz para ayudar a los demás. Durante 71 años había sido la esposa entregada, la madre sacrificada, la suegra invisible, y ahora, por fin, tenía la oportunidad de ser algo más. Una defensora, una guía, una voz para quienes habían sido silenciados. Igual que yo. Pedro, le dije, estoy interesada en tu propuesta, pero tengo algunas condiciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir por primera vez en años, sin sentirme una intrusa, en mi propia casa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Una semana atrás, yo era la anciana invisible que todos ignoraban. Ahora, era una figura pública, y mi historia había inspirado a cientos de personas a mirar con otros ojos lo que ocurría dentro de sus propias familias. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Franco. Francisca, acabo de recibir noticias de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la FGR. Gracias a tu caso y a la información que Cynthia está proporcionando, han arrestado a 6 miembros más de la red criminal. Tu valentía no solo te salvó a ti, también salvó a muchas otras familias de ser víctimas. Sonreí mientras apagaba la luz. Cynthia había pasado 10 años intentando volverme invisible, convenciéndome de que no tenía valor, de que era demasiado vieja e inútil para importar. Pero al final, fueron mi fuerza, mi paciencia y mi inteligencia las que pusieron fin a su reinado de terror. La vieja inútil resultó ser mucho más poderosa de lo que nadie había imaginado. 2 semanas después de la conferencia de prensa, mi vida había tomado un rumbo que jamás habría podido prever. El programa de televisión, La sabiduría de Francisca, se había convertido en un fenómeno nacional. Cada día recibíamos cientos de llamadas de personas mayores que, por fin, encontraban el valor de contar sus historias de abuso o robo familiar.
Franco había fundado oficialmente la Fundación Francisca para la Protección de los Adultos Mayores, con una donación inicial de 2 millones de pesos provenientes de mi herencia secreta. Era irónico. El dinero que Cynthia planeaba robarme ahora se usaba para proteger a otros de personas como ella. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando Pedro, mi investigador privado, me llamó con noticias extraordinarias. Francisca me dijo: el testimonio de Cynthia ha resultado más valioso de lo que esperábamos. La Agencia de Investigación Criminal, EIC, de la FGR, logró arrestar a toda la red criminal, 15 personas en total, incluidos los ladrones profesionales, los tasadores corruptos que falsificaban avalúos y los marchantes de arte que compraban las piezas robadas. ¿Y qué va a pasar con Cynthia?, pregunté. Aquí viene lo interesante, respondió. A pesar de su cooperación, el juez consideró que sus delitos eran demasiado graves para una sentencia reducida. Va a cumplir 12 años en un centro federal de readaptación social y cuando salga tendrá que pagar la restitución completa a todas las víctimas. 12 años. Cynthia, que había pasado una década haciéndome sentir invisible, ahora sería ella quien desaparecería por más de una década. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde recibí una llamada que me dejó helada. Francisca, soy Cynthia. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo estás llamando desde prisión?, pregunté. ¿Me permiten una llamada? Francisca, necesito hablar contigo. Es importante. Durante 10 años había evitado cualquier enfrentamiento directo con ella, pero ahora, con toda la verdad descubierta y Cynthia tras las rejas, finalmente tuve el valor de escuchar lo que tenía que decir. Habla, Cynthia. Hubo un largo silencio, y entonces escuché algo que nunca antes había oído. Cynthia llorando. No las lágrimas falsas que usó cuando la arrestaron, sino un llanto real, desesperado. Francisca, yo necesito que sepas algo. Cuando empecé a robarte, de verdad creía que tus cosas no valían nada. Pero después, cuando descubrí cuánto dinero podía sacar, no pude detenerme. Era como una adicción. ¿Y eso se supone que justifica 10 años de humillaciones y robos?, pregunté. No lo justifica, dijo entre sollozos. Pero quiero que entiendas que nunca planeé que llegara tan lejos. Al principio, dijo Cynthia con voz entrecortada, solo tomé un pequeño broche, porque necesitábamos dinero para unas vacaciones que León quería. Cuando lo vendí, y nadie lo notó, tomé otra cosa, y luego otra. La escuché en silencio mientras continuaba con su confesión. Francisca, la verdad es que siempre te tuve envidia. Tenías esta casa hermosa, tenías el respeto de Marcos, tenías una vida que yo quería, y cuando entré a esta familia, esperaba que me trataran como una reina. Pero tú seguías siendo la matriarca. Yo era solo la esposa del hijo. Así que decidiste convertirme en tu enemiga. Sí, eso fue exactamente lo que hice, admitió. Y entre más te humillaba, más poderosa me sentía. Era como si al hacerte pequeña, yo me volviera más grande. Era la primera vez en 10 años que Cynthia me hablaba con total honestidad. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le pregunté. Que durante 10 años intenté acercarme a ti. Intenté incluirte en nuestras tradiciones familiares, enseñarte las recetas de Marcos, compartir los recuerdos de esta casa contigo, y tú tomaste todo eso y lo usaste para hacerme daño. Lo sé, murmuró. Lo sé. Y eso es lo que más me duele ahora, Francisca. En prisión he tenido tiempo de pensar, y me doy cuenta de que destruía la única familia real que alguna vez tuve. Mis propios padres me abandonaron cuando era adolescente. Tu familia fue la única que me dio la oportunidad de pertenecer a algo. Y la desperdiciaste, le dije con tristeza. Sí, la destruí. Y no solo eso, también destruí a León. Me llamó ayer para decirme que ya presentó la demanda de divorcio. Dijo que no puede seguir casado con alguien que le hizo tanto daño a su madre. Era cierto, León había sido completamente transparente conmigo. No puedo seguir fingiendo que mi matrimonio puede salvarse después de todo lo que hizo, me había dicho. Cynthia, pregunté con calma. ¿Por qué me matriza? ¿Estás contando todo esto? ¿Qué esperas que haga con esta información? No quiero que hagas nada. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo perdí mi libertad, ni mi matrimonio.
Perdí la oportunidad de tener una familia de verdad, de tener una suegra que realmente se preocupaba por mí. Sí me importaba, Cynthia. Durante años intenté entender por qué me odiabas tanto. No te odiaba, susurró. Te envidiaba. Y esa envidia me convirtió en un monstruo. Colgué el teléfono con una mezcla extraña de emociones. Había esperado 10 años para escuchar a Cynthia admitir la verdad sobre su comportamiento. Pero ahora que por fin lo hacía, no me sentí victoriosa. Me sentí triste. Por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de haber tenido una familia unida. Esa noche, León vino a cenar conmigo. Era algo que habíamos empezado a hacer con frecuencia desde el arresto de Cynthia. Mientras comíamos, le conté sobre la llamada. ¿Crees que Cynthia hablaba con sinceridad?, me preguntó. Creo que por fin está enfrentando la realidad de sus actos, respondí. Pero León, lo importante ahora no es si Cynthia entiende lo que hizo mal. Lo importante es que nosotros aprendamos de esta experiencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir que durante 10 años permitimos que una persona tóxica controlara toda la dinámica familiar. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir invisible en mi propia casa. Y espero que tú nunca más permitas que alguien maltrate a las personas que amas. León asintió en silencio. Mamá, he aprendido la lección más dura de mi vida, dijo con los ojos vidriosos. Nunca más voy a elegir una paz superficial por encima de defender lo que es correcto. Al día siguiente, recibí una noticia aún mejor. La Fundación Francisca había recibido una donación anónima de 5 millones de pesos, proveniente de una familia adinerada que había sido salvada de ser víctima gracias a la información que compartimos en nuestro programa. Franco me lo explicó. Francisca, la familia Martínez vio tu programa la semana pasada. La señora Martínez se dio cuenta de que su nieta estaba mostrando los mismos patrones de conducta que Cynthia. Presionarla para firmar documentos, sugerirle que se mudara a un asilo, pedir prestadas pequeñas joyas. Gracias a tu historia, contrató a un investigador privado y descubrió que su nieta estaba planeando un esquema igual al de Cynthia, y lograron detenerla a tiempo. La joven fue arrestada, y la señora Martínez recuperó todo lo que le habían robado. Dijo que tu programa no solo le salvó su fortuna, sino probablemente su vida. Era increíble pensar que mi historia, mi dolor, se habían transformado en algo capaz de proteger a otras familias. Cynthia había pasado 10 años tratando de robarme mi valor y mi dignidad. Pero al final, fue esa misma experiencia la que me dio un propósito más grande de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el extraordinario camino que había tomado mi vida. Un mes atrás, yo era una mujer mayor invisible, que se sentía inútil dentro de su propia casa. Ahora, era una defensora nacional de los derechos de los adultos mayores, con un programa exitoso en televisión y una fundación que estaba salvando familias. Cynthia había intentado destruirme, pero en lugar de eso, despertó una fuerza que ni yo sabía que tenía. La venganza más dulce no fue verla en prisión. La venganza más dulce fue descubrir quién era realmente yo, cuando por fin tuve el valor de defenderme. Un año después del arresto de Cynthia, mi vida se había transformado de formas que nunca hubiera podido imaginar. El programa La Sabiduría de Francisca se había convertido en el más visto de su horario, transmitido en 32 países diferentes. La Fundación Francisca había ayudado a más de 1000 familias a identificar y detener casos de abuso financiero contra adultos mayores. Pero la transformación más importante no fue pública, fue personal. Esa mañana, mientras regaba las bugambilias en el jardín que Marcos y yo habíamos plantado hace 40 años, recibí una visita completamente inesperada. León llegó acompañado de una mujer elegante, de unos 40 años, cabello castaño y una sonrisa sincera que, por un instante, me recordó a Marcos. «Mamá», dijo León, visiblemente nervioso, «quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es Natalia, y bueno, hemos estado saliendo desde hace 6 meses». Natalia se acercó con seguridad, pero también con respeto. «Señora Francisca, he oído tanto sobre usted. León me ha contado toda su historia, y debo decirle que es una inspiración para las mujeres de cualquier edad. Lo primero que noté de Natalia fue cómo me miraba con respeto genuino,
no con la condescendencia que soporté de Cynthia durante tantos años. Cuando me hablaba, lo hacía directamente conmigo, no a través de León, como si yo no existiera. Natalia, le dije, ¿qué opinas del hecho de que mi hijo esté saliendo contigo mientras técnicamente aún está casado? León se puso pálido, pero Natalia sonrió con serenidad. Aprecio su franqueza, señora Francisca. León me contó toda la situación con Cynthia antes de que empezáramos a salir. Los papeles del divorcio se finalizaron la semana pasada. Yo jamás habría iniciado una relación con un hombre casado, sin importar las circunstancias. Me gustó su honestidad. ¿Y qué piensas sobre tener una suegra famosa que aparece en televisión, hablando de problemas familiares?, pregunté con una sonrisa. Natalia soltó una carcajada auténtica. Honestamente, estoy orgullosa. Usted tomó una experiencia terrible y la convirtió en algo que está ayudando a miles de personas. Eso requiere una fuerza extraordinaria. Durante los meses siguientes, pude observar la relación entre León y Natalia. Era completamente diferente a su matrimonio con Cynthia. Natalia animaba a León a pasar tiempo conmigo, a incluirme en sus planes, a valorar mi opinión. Cuando organizaban cenas, me invitaban como la matriarca de la familia, no como una carga que tenían que tolerar. La diferencia más notable era que Natalia realmente quería conocerme. Me preguntaba por mis recuerdos con Marcos, por la historia de la casa, por nuestras tradiciones familiares. En lugar de intentar reemplazar o borrar el pasado, quería ser parte de la continuidad de nuestra familia. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Señora Francisca, ¿qué puedo hacer para asegurarme de no convertirme nunca en alguien como Cynthia? Me quedé pensando un momento antes de responderle. Natalia, le dije, Cynthia se convirtió en lo que fue porque veía a nuestra familia como algo que podía explotar, no como algo a lo que podía contribuir. Tú ya eres diferente, porque te importa lo suficiente como para hacer esa pregunta. Pero quiero ser específica. ¿Qué comportamientos debería evitar?, preguntó Natalia con sinceridad. Nunca intentes aislar a León de su familia, le respondí. Nunca hables mal de mí cuando no esté presente. Nunca supongas que, por ser mayor, mis opiniones no importan. Y si algún día tienes un problema conmigo, háblalo directamente conmigo. No trates de manipular a León para que sea tu intermediario. Natalia asintió con seriedad. ¿Y hay algo que pueda hacer de forma proactiva para ser una buena nuera? Sí, le dije. Reconoce que esta casa, esta familia, tiene una historia que existía antes de que tú llegaras. Respeta esa historia mientras ayudas a crear una nueva. Y nunca olvides que ser parte de una familia significa dar tanto como se recibe. 6 meses después, León me pidió que lo acompañara a comprar un anillo de compromiso para Natalia. Era irónico. Todo había comenzado con Cynthia robando un anillo valuado en 3 millones de pesos, y ahora estaba ayudando a mi hijo a elegir un anillo que simbolizara el amor genuino. Mamá dijo mientras veíamos distintas opciones, ¿crees que estoy tomando la decisión correcta? ¿Crees que después de todo lo que pasó con Cynthia, Natalia y yo podamos construir algo duradero? León, le respondí con calma. La diferencia entre Natalia y Cynthia es que Natalia ve a nuestra familia como algo valioso que quiere proteger. Cynthia veía a nuestra familia como algo que podía explotar. Esa diferencia fundamental lo cambia todo. La propuesta fue perfecta. León organizó una cena en nuestra casa, en el mismo comedor donde durante años Cynthia me hizo sentir una intrusa. Pero esta vez yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, en mi lugar legítimo como matriarca, mientras León le pedía matrimonio a Natalia. Cuando Natalia dijo que sí, lo primero que hizo fue acercarse a mí y abrazarme con fuerza. Señora Francisca, dijo con lágrimas en los ojos, espero poder ser la nuera que usted merece. Natalia, le respondí, ya lo eres. El día de la boda fue la celebración familiar más feliz que habíamos tenido en más de una década. Natalia insistió en que la ceremonia se realizara en el jardín trasero de nuestra casa, honrando el legado que Marcos y yo habíamos construido. Durante la ceremonia, León me pidió que dijera unas palabras. Hace 2 años comencé. Creí que la historia de mi familia había terminado en humillación y traición. Pero hoy entiendo que aquella experiencia terrible fue solo el final de un capítulo, no el final del libro. Natalia,
Bienvenida a una familia que ahora sabe valorar el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Después de la boda, mientras los invitados celebraban en el jardín, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Karen, que había visto mi programa desde el principio. Francisca, quería que supieras que tu historia me dio el valor para denunciar a mi hijo, que me estaba robando la medicina para venderla. Gracias a tu ejemplo, recuperé mi dignidad y mi salud. Ahora mi hijo está en rehabilitación y nuestra relación está sanando. Tu valentía me inspiró a encontrar la mía. Mensajes como ese llegaban con frecuencia. Personas de todo el mundo que habían encontrado la fuerza para defender sus derechos después de escuchar mi historia. Era la prueba de que el dolor que había sufrido se había transformado en algo positivo y poderoso. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron, me quedé sola en mi jardín, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había recorrido. 2 años atrás, yo era una mujer mayor invisible, víctima de una nuera que me veía solo como una molestia. Ahora yo era una defensora nacional, una mujer con una nueva nuera que me respetaba de verdad y la matriarca de una familia reconstruida sobre cimientos de honestidad y amor. El teléfono sonó una vez más. Era Franco. Francisca, tengo noticias finales sobre Cynthia, dijo con voz firme. Acaban de rechazar su apelación. Cumplirá los 12 años completos de su condena. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y cómo me siento al respecto?, me pregunté en voz alta. Solo tú puedes responder eso, dijo Franco antes de guardar silencio. La verdad era que ya no sentía enojo hacia Cynthia, sentía lástima. Ella había tenido la oportunidad de formar parte de una familia verdadera y la desperdició por avaricia y envidia. Ahora pasaría 12 años en prisión, mientras yo disfrutaba de la nueva vida que había construido con mi valentía y mi determinación. Franco, le dije, Cynthia ya no forma parte de mi historia. Mi historia ahora trata de las miles de familias que hemos ayudado, del nuevo vínculo que tengo con León, de la maravillosa nuera que ahora tengo, y del legado que estoy construyendo. Cuando colgué, levanté la vista hacia el cielo y susurré, Marcos, espero que estés orgulloso. La mujer invisible que estuvo a punto de perderlo todo, finalmente encontró su voz, su fuerza y su propósito. La venganza más dulce no fue destruir a Cynthia. La venganza más dulce fue reconstruirme. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una injusticia como esta? ¿Has tenido que encontrar tu propia fuerza para defenderte de alguien que te subestimó? Me encantaría conocer tu historia en los comentarios.